Y, por ejemplo, hablaste mucho del cierre del corazón, ¿no? Que cuando el niño, cuando hay una dificultad, que hay como has dicho anteriormente, una protección, ¿no? ¿Y por qué luchamos tanto para no abrir el corazón? ¿Por qué la dificultad de abrir el corazón a la vida o estar luchando ahí contra lo que estamos pasando? So you spoke a lot about closing the heart and how difficult it is to open. So why is it that it's so difficult to open to life and open your heart? You see, life is constant movement. La vida es un movimiento constante. When we experience trauma, usually the first thing we do, we inhibit, we stop the movement. Lo que suele pasar es al experimentar trauma, solemos inhibir, parar el movimiento. So when our parents do harm to us, the only thing a child can do is close its heart. Y entonces cuando nuestros padres nos hacen un daño, lo único que puede hacer un hijo es cerrar el corazón. But by closing the heart, life cannot develop, cannot unfold. Pero al cerrar el corazón, la vida no puede desarrollarse. And in constellation work, nearly all issues we are dealing with are related to some traumatic experiences we had in our childhood. Y dentro del trabajo de constelaciones, casi todo el trabajo tiene que ver con un incidente traumático que tuvimos en la niñez. Behind these traumatic experiences, out of the relationship with our parents, often are some transgenerational aspects. Muchas veces de experiencias con nuestros padres que son traumáticas, suele haber temas transgeneracionales por detrás. But we sort of cannot resolve these transgenerational aspects. Pero nosotros no podemos resolver esos aspectos transgeneracionales. The challenge for us is to sort of on one side bring some awareness into the transgenerational aspects, by this creating a sort of an understanding why our parents act how they act. But this is not enough for a healing movement usually. For the healing movement, afterwards the heart needs to open up again. Entonces parte del reto que tenemos es dar una conciencia, dar luz a ese tema que hubo transgeneracional, pero no es lo único para tener un movimiento sanador. Lo que hay que hacer también es abrir el corazón. Let me talk a little bit more about trauma. No? Quisiera hablar un poco más sobre trauma. Trauma means there is too much information in a situation that cannot be withheld. Trauma significa que hay demasiada información dentro de una situación que no se puede contener. It means we are in an overwhelming situation. Significa que estamos en una situación que nos abruma, nos agobia. To survive this overwhelming situation, y para poder sobrevivir esta situación abrumadora, we sort of create filters that inhibit that the information touches us so deeply. Lo que hacemos es crear filtros que inhiben, no dejan que esa información nos toque, nos llegue. The problem is that the information which is in the trauma, by that, is not gone when we just do not perceive it. El tema es que esa información que está en ese trauma no desaparece simplemente por ponerle filtros.
It's like an energy or an impulse that stays and that is still looking for unfolding. Es como una energía, un impulso que se mantiene, permanece y busca una manera de desarrollarse. In that way we feel attracted to similar situations. De esa manera nos sentimos atraídos a situaciones similares. And then we often get re-traumatized because again in the repetition we do not have the resources to respond. Y lo que pasa es que nos traumatizamos otra vez en una situación que se repite porque no tenemos los recursos para poder llevar eso, manejarlo. So that means that one of the reactions towards trauma is that we separate from our surrounding. Entonces una reacción que tenemos es separarnos de nuestro entorno. When we want to heal trauma, we need to create conditions so that we sort of can deconstruct this separation again. Si queremos sanar ese trauma, tenemos que deconstruir esas situaciones que hubo de trauma. We need to deconstruct the filters that are created to protect us from the information, so that we sort of are able to reconnect with life in a more fully way. Y tenemos que deconstruir esos filtros que hemos puesto para poder conectar otra vez con la vida de una manera viva, completa. But trauma means that our ability to respond to our environment decreases, gets smaller, decreases, yeah. Trauma significa que nuestra habilidad para responder se hace más pequeño. Successful trauma therapy means that our ability to respond to our surrounding is increasing again. Y una terapia con éxito significa que nuestra habilidad para responder a ese trauma va creciendo, se aumenta. And that means that we are able to relate to life in a more fulfilled way. Y significa que podemos relacionarnos con la vida de una manera más completa. That means that we expand and that our container expands again. Significa que nosotros nos expandemos y nuestro contenedor también se expande. In that way, a lot of symptoms are related to how we relate to our surrounding, means how we relate to the people we are living with. De esa manera, los síntomas es nuestra manera de cómo nos relacionamos al trauma y a la gente que nos rodea, nuestro entorno. And the symptoms can only be resolved also in that context then. Y es solo dentro de ese contexto que podemos resolver esos síntomas.